¿Qué tal? Como vieron en el título de la miniatura del video, vamos a ver el tema de resolución de triángulos rectángulos. Un tema que no es muy amplio, más bien con lo que está en esta pantalla me alcanza para explicar el tema, pero que te puede servir en diferentes casos, ya sea para descomponer un vector o simplemente para colocar unas respuestas en función de algún lado o en función de algún ángulo. Este tema te enseña básicamente cómo es que funciona colocar un cateto o la hipotenusa en función de un lado que tú tengas, ya sea un valor o una variable, y también al mismo tiempo trabajar con uno de los ángulos agudos del triángulo recto. Comencemos con el de aquí. Digamos que tú tienes un triángulo recto, ok, tú tienes tu ángulo θ y te dan el valor de la hipotenusa. Bueno, te dan una variable, en este caso m. ¿Cómo funciona la resolución de triángulos rectángulos? Funciona de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero este lado de aquí, el cateto adyacente a mi ángulo θ. En estos problemas lo primero que tienes que hacer es colocar la variable o el valor que te están dando. En mi caso sería m y lo vas a multiplicar. ¿Por qué lo vas a multiplicar? Por una razón trigonométrica, obviamente del ángulo que estamos trabajando, en este caso θ. ¿Y cuál sería esa razón trigonométrica? En este caso, cuando tú tienes la hipotenusa y estás trabajando el cateto adyacente, sería el coseno del ángulo que trabajas, coseno de θ en este caso. Y esto de aquí nos indica que el cateto adyacente equivale a m por coseno de θ. ¿Y por qué funciona esto? Esto funciona porque si tú en vez de coseno de θ lo reemplazas por los valores por las que es conformada, o sea, coseno de θ, tú sabes que es el cateto adyacente, voy a colocar CA, sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es m. Aquí si te das cuenta, m con m se simplifica y te sale simplemente cateto adyacente. Y de esta manera se plantea un lado del triángulo en función de un ángulo del triángulo y en función al mismo tiempo de uno de los lados. Sería lo mismo con la parte de enfrente, el cateto opuesto. Colocarías primero la variable o el valor, en este caso m, multiplicándose ¿con qué? Con el seno de θ. En este caso es seno de θ, ¿por qué? Porque si tú reemplazaras seno de θ, te saldría el cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es m, simplificas y simplemente te sale cateto opuesto. De esta manera es que funciona lo que abordaría este tema. ¿Y cómo puedes recordar estas cosas de aquí? Coseno, seno, luego vamos a ver obviamente en los otros casos las otras funciones trigonométricas, pero ¿cómo lo puedes recordar? Bueno, un caso sería memorizándotelo y el otro caso sería aplicando esto, lo de aquí, lo que estoy aquí haciendo en la nubecita. Pero me detengo un momento para decirte que en este caso, que es muy usado por ejemplo en los problemas de física, donde tienes que descomponer fuerzas, vectores, se utiliza bastante esto, el coseno y el seno en función de la hipotenusa. Bueno, en ese caso de física sería en función de un vector. Y una manera en la que yo me lo aprendí, que no sé si te podrá servir, quizás sí, quizás no, ya depende de ti si lo tomas, es que cuando tú tienes en este caso la hipotenusa, las funciones trigonométricas que vas a utilizar, el que está a tu costado del ángulo es coseno, el que está a tu costado es coseno y el que está enfrente, el que está separado a ti es seno. De esa manera es la que yo me lo aprendí, el que está a mi costado va a ser coseno y el que está separado va a ser seno. Pero bueno, otra manera que es la más común y considero que varios se la aprenden de esta manera es el lo que quiero sobre lo que tengo. Si te das cuenta en esta zona, el coseno ¿qué es? Coseno es cateto adyacente, como ya dijimos, sobre hipotenusa, ¿verdad? Sobre hipotenusa. ¿Cuál es el lado que yo quería en este caso? El lado que yo quería era el cateto adyacente. ¿Y qué es el valor que yo tenía? El valor que yo tenía era la hipotenusa, o sea, m. Lo que quiero, el lado que estoy buscando, y lo divido entre el valor que tengo. Por eso es lo que quiero sobre lo que tengo. Vamos a ver el siguiente caso para poder entenderlo mejor. Aquí tenemos la variable m. Si te das cuenta, en este caso es mi cateto opuesto. ¿Y qué pasa si es que a mí me piden el valor de aquí? El valor de mi cateto adyacente. Bueno, yo simplemente coloco m. Y la razón trigonométrica que voy a utilizar es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es el cateto adyacente, Y lo que tengo es m. Pero m ¿qué es? M es mi cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica es? Exacto,
bueno, tal vez no la sabías o tal vez sí, es la cotangente de teta. Cotangente y teta, bueno, le agregamos el ángulo que estamos trabajando. De esta manera trabaja lo que quiero sobre lo que tengo. Si pasamos a la hipotenusa, en este caso colocaría simplemente m, siempre colocamos primero ese valor. Bueno, lo puedes colocar antes o después, pero yo siempre lo coloco antes. Y la razón trigonométrica que utilizaría es, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero aquí colocar es en la hipotenusa. Y lo que tengo, ¿qué sería? Lo que tengo es el cateto opuesto. O sea, ¿cuál es mi cateto opuesto? M. H sobre M, ¿cuánto valdría? Pues la hipotenusa entre el cateto opuesto es la cosecante. ¿Cosecante de qué? De teta. Y simplemente el tema abordaría esto. Saber reemplazar o saber colocar los lados, como dije, en función del ángulo que trabajas y en función de otro lado. Terminando con este último de aquí, cuando tú tienes tu cateto adyacente con la variable o con el valor, ¿cómo sería si tú quisieras el opuesto? El cateto opuesto sería m, en este caso, por lo que quiero. Lo que quiero sería el cateto opuesto. ¿Y qué es lo que tengo? Lo que tengo es el cateto adyacente. Cateto adyacente, porque eso es lo que vale m. Y opuesto entre adyacente, ¿qué es? Es tangente. ¿Tangente de qué vamos a colocar? De teta. Y ya simplemente en esto se basaría el tema. El último sería el de aquí. La hipotenusa sería m y la razón trigonométrica sería lo que quiero, o sea, la hipotenusa sobre lo que tengo, el cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es? ¿Qué razón trigonométrica es esa? Esa es la secante. ¿Secante de qué? De teta. Y ese sería todo el tema, un tema que considero que es muy fresco para aprenderse, ya que no aborda mucho, es de cierto modo interesante cómo es que se puede simplificar una cosa con otra de manera conveniente. Y espero que lo hayan podido entender y muchas gracias por ver el video.